Capítulo 2. Algunos pilares cerebrales básicos. El cerebro humano es un órgano muy especial, no solo por lo que implica su funcionamiento, lo que quiere decir estar encargado de expresar la conducta, el lenguaje, el pensamiento y los sentimientos, sino como órganos mismos en su contexto biológico. El proceso de la evolución biológica ha esculpido un cerebro muy diferente al que se puede encontrar en cualquier otro ser vivo, incluidos maestros más cercanos antecesores vivos, los chimpancés, no solo lo que se refiere a su tamaño y su peso, casi medio kilo frente al medio kilo que pesa el del chimpancé, sino a su fina estructura y organización. Es cierto que muchas partes del cerebro humano y la del chimpancé, aun cuando de tamaño diferente, tienen un diseño muy similar, pero no es menos cierto que otras partes presentan diseños muy diferentes. En particular la corteza prefrontal, cuya organización neuronal y nodos de distribución de la información a otras áreas de la corteza son fundamentales en la elaboración de los procesos mentales y sobre todo en los que refieren al pensamiento racional, simbólico y a la toma de decisiones, valores, normas y ética. El cerebro comienza su construcción a los pocos días, 16 tras la fecundación, en el transcurso de su desarrollo intraútero, durante los periodos fetal temprano y fetal tardío, y en particular en este último hay un proceso muy activo de reorganización neuronal de la corteza cerebral. Este desarrollo continúa en la etapa postnatal, temprana e infancia, con una sobreproducción de circuitos neuronales. En esta estructura del cerebro tras el nacimiento y hasta los 2 años de edad hay un progresivo enriquecimiento de árbol dendrítico y el número de sinapsis aumenta. En esta etapa la entrada de información sensorial es muy importante para el proceso postnatal del desarrollo de la organización sináptica. Ello ha estudiado en particularmente en la corteza visual. Este papel de la información sensorial en el desarrollo y maduración de la sinapsis es esencial para entender los efectos generales de una gran cantidad de factores ambientales en el proceso postnatal de la organización de la corteza cerebral. La formación de la sinapsis a lo largo del desarrollo difiere apreciablemente entre las diversas regiones del cerebro humano. Sabemos que el número de espinas dendríticas aumenta y alcanza su pico máximo entre 34 y 36 semanas de gestación, para descender rápidamente tras el nacimiento. Después del nacimiento, a partir de los 2 a 4 meses y de modo general en la corteza cerebral, hay una sinaptogénesis progresiva y rápida, y esta sinaptogénesis varía según el área cortical de que se trate. Por ejemplo, en la corteza visual el pico máximo se alcanza a los 8 meses, pues el sistema remodela con una pérdida progresiva de sinapsis y a los 11 años puede solo el 60% de ellas. En el caso de la corteza profesional, ese patrón es diferente. El máximo enriquecimiento sináptico se refiere a los 2 años y esta progresión continúa más lentamente hasta los 7. A partir de más edad, el proceso de neurogénesis se remodela con la pérdida de sinapsis, que también alcanza 40%. Pero a lo largo de los años y de forma muy gradual, por su parte, el sistema límbico, el sistema emocional, termina su maduración sináptica entre 4 y 7 años, dependiendo de la estructura de que se trate. El hipocampo, por ejemplo, estructura fundamental para los procesos de la memoria, adquiere ya una arquitectura neuronal que es casi idéntica a la del adulto, a la de 4 años. De modo general, el patrón de desarrollo y pérdida de sinapsis en las áreas sensoriales, el sistema límbico es mucho más temprano que en las áreas corticales de asociación y desde luego mucho más en la corteza prefrontal. Tras el nacimiento del cerebro es un continuum de actividad que, aún bajo el gobierno que es de un poderoso programa genético, es férreamente dependiente de su relación con el mundo sensorial y emocional que le rodea. Es un juego que esta vez más específico al que se establece entre los genes que porta el individuo y el medio ambiente en el que se vive, y que en buena medida hacen que el ser humano sea diferente a todos los demás que hay en el mundo.
Pero el cerebro en su construcción no es un proceso continuo, homogéneo y sincrónico consigo mismo, y con el tiempo, ya lo acabamos de ver a propósito en la sinapsis, el desarrollo cerebral se produce de una forma asincrónica, tienen tiempos diferentes, y los programas de genoma que digieren dicho desarrollo específico tienen lo que podríamos describir como ventanas que se abren en un momento determinado, y en ese momento determinado, cuando cierta información es del entorno social, motora, familiar, y ningún momento es más óptimo que ese, pues esas ventanas abiertas se cierran con el tiempo para dar un paso a la apertura de otras. Hoy comenzamos a saber que estas ventanas plásticas o periodos críticos en los que los medios específicos que rodea al individuo deben estar necesariamente presentes, son absolutamente fundamentales para el desarrollo de muchas funciones del cerebro, como el habla, la visión, la emoción, las habilidades para la música o la matemática. El aprendizaje de una segunda lengua o degenera los procesos cognitivos, conocimiento y razonamiento. Incluso empezamos a conocer que existen periodos críticos diferentes para la formación, los subsistemas o componentes de esas funciones plásticas que acabamos de mencionar. Permítanme un símil que ya ha relatado alguna vez en otra parte y que ayudaré a entender fácilmente lo que trato de decir. Piénsese que el desarrollo del cerebro del niño, desde el momento de la fecundación, se asemeja a la construcción de un coche en una cadena de montaje. El coche en sus piezas más elementales, los genes, que transporta por una cinta negra que corre un recorrido, varía en función de determinadas condicionantes, como puede ser el número de piezas y que se requiera montar en cada periodo recorrido, de la dificultad de su montaje, periodo prenatal, periodo perinatal, periodo de infancia media e infancia mayor, pubertad, adolescencia, jóvenes, adultos y senescencia. La estructura básica del coche puede ya traer defectos y luego repercutirán en el funcionamiento. Mutaciones genéticas que disponen a ciertas patologías. O puede que un inicio genético sin alguna anomalía aparezca un defecto debido a que no se haya puesto las piezas adecuadas en el momento en que el coche pensaba por delante del montador medio ambiente. El concepto de la ventana plástica se refiere, siguiendo con el mismo símil, a que mientras el coche corre por la cadena de montaje llevando programados genéticamente sus propios cambios intrínsecos, se requieren periodos en los que se ajusten las piezas que vienen del medio ambiente, es decir, periodos que se abren para que ese ajuste de la formación piezas provenientes del medio ambiente y que se cierran definitivamente pasando ese tiempo crítico. El caso de ventana plástica más claro y definitivo en el mundo biológico es el descrito por Konrad Lorenz en las aves y que se conoce como imprinting. Casi todo el mundo conoce el hecho de que las aves, tras salir del cascarón, siguen al primer objeto que se mueve delante de ellas y que este es generalmente la madre. Puede durar solo 2 horas, pasado este tiempo se pierde. En los niños recién nacidos ocurre otro tanto para otras muchas funciones. Por ejemplo, para la visión, el periodo de los primeros meses tras el nacimiento es tan crítico que una deprivación de la visión en el niño de tan solo una semana puede tener marcados efectos para su futura visión. Hoy se sabe que en la visión el desarrollo de los diferentes circuitos en la retina, el tálamo y las numerosas áreas corticales que codifican diversos aspectos del mundo visual, como las formas, el color, el movimiento, etc. Se desarrolla con ventanas plásticas que se abren a tiempos diferentes con una duración de unos pocos meses. Tal plasticidad alcanza a todos y a cada uno del resto de los sistemas sensoriales, pero también alcanza a otras funciones del sistema emocional,
como las implicadas en los mecanismos de la curiosidad, la emoción, la atención, la empatía, la memoria, y que no terminan su maduración antes de los 4 años, lo que tiene implicaciones sobremanera importantes para desarrollar procesos que claramente tienen que ver con los del aprendizaje y la memoria. Hay muchas otras ventanas plásticas, entre las que sobresale de forma especial la del lenguaje. Parece que el habla no es algo con lo que se nace con la potencialidad de hablar, pero solo el aprendizaje es un periodo de tiempo determinado. Logra convertir en hecho aquello que únicamente está en potencia. Un niño que no ha oído hablar nunca a sus semejantes antes de los 7 o los 8 años, jamás podrá hacerlo después, o desde luego lo hará con enormes dificultades y limitaciones. La ventana plástica del lenguaje se cierra alrededor de esa edad. Las ventanas plásticas del lenguaje y de la visión que acabamos de mencionar son complejas, y en ellas hay subventanas. Por ejemplo, en este caso, el proceso de adquisición de la semántica, significado de las palabras, es diferente en el tiempo a la adquisición de la sintaxis, construcción del lenguaje. O en el caso de la visión, la adquisición de los diferentes componentes del objeto visto, como el color, la forma o el movimiento, también es temporalmente diferente. Es más, parece que existen no solo ventanas de los grandes sistemas o subsistemas, sino microventanas de duración de horas o días en la conformación molecular de muchos microcircuitos en el cerebro. ¿Por qué dirían estos conocimientos ayudar a definir mejor los tiempos en la enseñanza? Por ejemplo, de la gramática o del inglés o de una tercera lengua. ¿Cuándo para enseñar las matemáticas? Pero hay otras muchas ventanas plásticas, como aquellas que se abren alrededor de la pubertad, que aun cuando todavía poco conocidas a nivel neurobiológico, son de enorme relevancia, y es que conocer los mecanismos por los cuales opera el cerebro emocional en esas edades tempranas y cómo procesa y codifica ese complejo ingrediente de carga genética, carga ambiental, biológica, educación y cultura en el contexto de una invasión hormonal crítica que abre el cerebro y fija nuevos patrones de conducta individual, es absolutamente imprescindible para conocer las raíces biológicas de esa otra etapa convulsa, que es luego la adolescencia. Precisamente durante esos periodos relativamente largos, que son la pubertad y la adolescencia, el cerebro sufre profundos cambios en su camino de construcción hacia el cerebro adulto. Cambios que no son solo de matiz o de modelado de un cerebro ya hecho, sino un auténtico hacerse cerebro adulto, con la muerte de neuronas y el aumento o disminución del grosor y el árbol de conexiones de las que permanecen vivas. De estas ventanas que estamos considerando, hay un área del cerebro, la corteza prefrontal, que sufre un retraso de maduración considerable. Esta área del cerebro está implicada nada menos que en todo aquello que consideramos más humano, desde la ética, la moral, el razonamiento o la propia responsabilidad social, el control de las emociones y la impulsividad, hasta la toma de decisiones y la planificación responsable del futuro de la propia vida del individuo. Esta parte del cerebro de la que hablamos, de hecho, no termina de madurar hasta los 25-27 años, que es cuando ya han aparecido ciertos neurotransmisores y cuando se han terminado de aislar con mielina los axones de las neuronas. ¿Qué ventanas se abren y cuáles se cierran en ese largo periodo tan crucial para la construcción madura del ser humano? ¿Qué ventanas se abren y cuándo se cierran durante la pubertad, en esa cascada hormonal que invade y transforma el cerebro de los jóvenes? Y cuando durante ese largo periodo de la adolescencia, en el que, como acabo de señalar, mueren tantas neuronas y hay una nueva reorganización de ciertas áreas de la corteza cerebral? Y en todo esto, ¿qué elementos y estímulos del medio ambiente son los más relevantes para una mejor educación y enseñanza de los adolescentes? Pero pasemos a considerar brevemente el cerebro de forma ya madura. Y el cerebro humano está constituido esencialmente por unos
100.000 millones de neuronas y otras células que llamamos glía, en número casi 10 veces mayor. Un conjunto de neuronas interconectadas y distribuidas en pequeños o amplios territorios de la corteza cerebral conforman los circuitos neuronales que codifican para funciones específicas. Hoy sabemos que este cerebro adulto, como continuación del periodo de desarrollo, sigue siendo plástico cambiante. La propia neurona es plástica, es decir, está cambiando constantemente gracias al trabajo de sus propios genes, y esto último se refleja obviamente en los circuitos que conforman estas neuronas, donde se genera quiénes somos cada uno y cómo este uno cambia cada día y a lo largo de toda la vida. Precisamente, la interacción del individuo con el medio ambiente produce continuos cambios en el cerebro. De hecho, aprender y memorizar es eso, cambiar el cableado sináptico del cerebro, y aprender y memorizar es el proceso que realiza el ser humano desde que nace hasta que muere. El cerebro humano es un órgano heterogéneo. Su corteza cerebral está dividida en muchas áreas y estructuras. Por un lado, posee áreas en particular donde se crea la sensación y la percepción del mundo a través de la información proveniente de los órganos de los sentidos: visión, audición, tacto, temperatura, dolor, gusto, olfato. Y por otro, las áreas en donde se elaboran los programas motores con los que se ejecute la conducta, pero también posee esos largos territorios prefronto-parieto-temporales, las áreas de asociación donde se elaboran los procesos mentales, el pensamiento abstracto y simbólico y los sentimientos. La neurociencia ya aporta abundantes conocimientos acerca de los códigos neuronales que elaboran los procesos mentales, y se sabe que están cifrados en códigos de tiempo abiertos y no anatómicos y fijos en el espacio. La corteza cerebral está dividida en dos estructuras, los dos hemicerebros derecho e izquierdo, que albergan funciones diferentes y complementarias. La unidad funcional del cerebro se realiza gracias a ese puente anatómico que une ambos hemisferios y que es el cuerpo calloso, 1.000.000 de fibras nerviosas. Cuando se analizan las funciones de ambos hemisferios cerebrales por separado, se comprueba que el hemicerebro derecho es fundamentalmente un cerebro holístico global, que realiza asociaciones de tiempos, acontecimientos y espacios, lugares muy distintas de modo constante. Es generador de ritmos, música, imágenes, dibujos. Es el hemisferio creador. Funciona bajo el foco de una atención dispersa y en parte inconsciente. El hemicerebro izquierdo, por su parte, es lenguaje, lógica, matemáticas. Es el hemisferio analítico que funciona bajo el foco de una atención focalizada, consciente. Ambos hemisferios trabajan siempre juntos en conjunción, pues para la elaboración de cualquier función cognitiva específica necesitan del diálogo y la transferencia de información entre ellos. Entre ambos hemisferios hay pues un intercambio de información continuo y constante. Sacar conocimiento al menos rudimentario de cómo se elaboran los procesos mentales y el pensamiento del lenguaje y las matemáticas, los sustratos de las asociaciones de eventos en el tiempo y la memoria, y cómo finalmente se crea conciencia y conocimiento, es fundamental para captar la esencia del mensaje neuroeducativo. Del mismo modo, es esencial conocer el mundo de las emociones para captar la esencia de la enseñanza. La elaboración de las emociones corresponde a otro cerebro, dentro del cerebro que se conoce como sistema límbico o cerebro emocional. La emoción es la energía que mueve el mundo. Su importancia principal radica en que lo que se ve, se oye, se toca, se paladea o se huele, tras ser analizado sin significado emocional alguno por las correspondientes áreas sensoriales específicas de la corteza cerebral, pasa por el filtro del sistema emocional, y es allí donde esas percepciones sensoriales ya creadas se las acuña con la etiqueta de bueno o malo, atractivo o rechazable, interesante o soso, y es después cuando esa información ya cobreada con ese significado emocional pasa a las áreas de asociación de la corteza cerebral, donde se construyen los procesos mentales de razón y pensamiento y se elaboran las funciones ejecutivas complejas, y también pasa al hipocampo, donde se registra la tasa mnemónica de memoria.
de lo percibido y aprendido. En otras palabras, los abstractos o ideas con las que trabajan las cortezas de asociación para crear el pensamiento que ya están impregnadas de emoción. En particular, parecen fundamentales los circuitos neuronales de una estructura del sistema límbico, la amígdala, que viene conectada a casi todas las áreas del cerebro, cognición, emoción, es pues un binomio indisoluble que nos lleva a concebir de cierto que no hay razón sino emoción, binomio cardinal para entender la esencia de lo que es enseñar y aprender. Sacaremos ventaja de estos conocimientos básicos en los capítulos que siguen.